Un saludo para todos y todas. El día de hoy vamos a estar con el doctor Bernardo Díaz Culebro, médico endocrinólogo, en la clase Complicaciones crónicas de la diabetes. Esperamos que saquen mucho provecho de este espacio educativo y que aprendan mucho. Le doy paso al doctor Bernardo. Gracias, Dani. Buena tarde a todos, buen día a todos. Un gran saludo desde donde nos estén escuchando. Vamos a dedicar estos minutos a hablar de un tema sumamente importante, de los más importantes en diabetes, ya que parte del enfoque en el tratamiento es precisamente evitar esto, ¿no? Evitarlo, como dice la pantalla, las complicaciones crónicas de la diabetes. Y ya entrando en tema, cambiaremos la diapositiva y como introducción, los niveles de glucosa en sangre pueden verse elevados por mucho tiempo sin que haya necesariamente síntomas, ¿no? Seguramente usted en casa ha tenido glucosas elevadas y realmente no ha notado gran manifestación o no ha notado gran molestia o gran síntoma, que a veces pareciera no ir acorde al grado de elevación, ¿no? Hay personas que con 300, 350 pueden llegar a sentirse completamente igual a como previamente. En escenarios menos frecuentes, pues puede llegar a ocurrir lo contrario, ¿no? Con glucosas apenas elevadas, 150, 180, empezar a generar algunas manifestaciones, pero en general no suele dar algunas molestias el hecho de tener glucosas elevadas. Sin embargo, esa glucosa elevada por mucho tiempo puede ir dejando huellas o daños en diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos que pueden ser implicados en el daño por la exposición en mucho tiempo a una glucosa elevada y que años después pueden dar manifestaciones como complicaciones crónicas de la enfermedad. Y precisamente son tan importantes, generan tanto problema de salud en la persona, que son el objetivo central en el tratamiento de diabetes. Que usted tenga el control adecuado para que años después no tenga manifestaciones ni ninguna de estas complicaciones que iremos platicando. Primero vamos a empezar a clasificar, ¿no? ¿A qué me refiero con crónico y cuál sería la otra contraparte, ¿no? Por un lado tenemos las complicaciones agudas. ¿Qué quiere decir agudo? Que sucede en un periodo de tiempo corto, ¿no? Hoy sucedió algo y hoy mismo me da la manifestación, ¿no? ¿Cuál es el caso de esas complicaciones agudas? Las hipoglucemias, una glucosa por debajo de 70 que me haga sentir muy mal. Yo tengo que corregirla de inmediato, si no los síntomas no van a desaparecer, en cambio van a progresar, ¿no? Es una complicación aguda del padecimiento, sucede en ese momento, se tiene que corregir ese momento y no suele dejar huella a largo plazo. En algunas ocasiones sí sucede, ¿ok? Otras complicaciones crónicas son los descontroles hacia arriba, las glucosas sumamente elevadas que pueden verse combinadas con alguna otra situación que genere que el paciente tenga uno de estos dos síndromes, cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Son condiciones que requieren una atención intrahospitalaria que habitualmente se dan cuando hay combinación de un descontrol con alguna infección, algún accidente importante, cirugías, infarto de corazón o alguna manifestación de alguna otra condición que esté sucediendo y que esté generando mucho estrés físico al paciente. ¿Okay? No hablo de estrés emocional, hablo de estrés de que el cuerpo tiene que responder ante alguna demanda, ¿no? Como sería ejemplo, cirugía o un accidente importante. ¿Ok? Crónicas, ¿cuáles son las complicaciones crónicas? Significa a largo plazo. No va a suceder hoy ni mañana, va a suceder años después que empezó el problema. ¿Ok? Y de estas tenemos dos subdivisiones, macrovasculares y microvasculares. Esa palabra, si la ven, se ve muy similar, lo que cambia es el macro o el micro. ¿Qué quiere decir? Macrovasculares son de vaso grande, que implica circulación del corazón, circulación del cerebro y circulación de las piernas. Microvasculares habla de un vaso pequeño. ¿Cuáles son los vasos pequeños que se pueden ver alterados? Los de los ojos, en una parte que se llama retina, los del riñón y los de los nervios, ¿no? Generando retinopatía, nefropatía y neuropatía en ese orden. ¿Ok? No hay complicación que sea específica para alguna persona, es decir, una persona si tiene diabetes puede estar expuesta a cualquiera de las tres.
habrá personas que tengan algún segundo, digamos, padecimiento como la hipertensión, que nos da un poquito más de riesgo puntualmente a retinopatía o a nefropatía, no tanto a neuropatía, ¿no? Pero en general cualquier paciente que tenga diabetes puede llegar a tener una de estas complicaciones, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? Ya las platiqué, ¿no? El macrovascular son circulación del corazón, del cerebro, de las extremidades que pueden ir desde brazos hasta las piernas. Y los microvasculares, la visión, compromiso de la función de los riñones y compromiso de la función de los nervios. Ahora, vamos a ir platicando cada una de ellas por separado. Primero con las macrovasculares, una de las más importantes, la enfermedad arterial coronaria. ¿Qué es esto? Los infartos del corazón, ¿no? Sin duda que tienen un gran impacto en la vida de los pacientes y un gran impacto en nuestro país. Antes de COVID, el infarto del corazón era la principal causa de muerte. Ahorita ya está como segunda causa, solo por detrás de COVID. Cuando cesen las muertes de COVID que ya vienen hacia la baja, el infarto va a volver a ser la primera causa, ¿de acuerdo? Es la principal causa también de muerte en pacientes con diabetes, ¿no? De ahí la importancia, de ahí que seamos en las consultas tan insistentes con la pastilla del colesterol, la pastilla de la presión, las pastillas de la glucosa, porque todo eso va a llegar a influir para tener un riesgo de un evento cardiovascular. Desde el escenario más importante en cuanto al riesgo de muerte relacionada a alguna complicación de diabetes. Puede en ocasiones presentarse el infarto sin que se pierda la vida y puede dejar complicaciones como insuficiencia cardíaca, que es compromiso de la función del corazón y tener un gran compromiso en la calidad de vida. Como lo dice la pantalla, los síntomas principales de este evento pueden ser un dolor en el tórax o en el pecho de tipo opresivo. ¿Qué quiere decir opresivo? El paciente siente como una sensación de presión, algo muy pesado arriba del pecho, y se puede combinar con algunos otros síntomas como falta de aire, que el dolorcito se vaya al cuello, parte lateral izquierda, al brazo izquierdo. Eso pueden ser síntomas sugerentes de que algo está comprometiendo la circulación del corazón, y una de las cosas distintivas es que el dolor en intensidad va hacia el aumento. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo hacemos que no suceda? Hay dos escenarios, ¿no? ¿Cómo cómo evito que vuelva a suceder, mejor dicho? ¿Y cómo hago que no suceda ni una vez? ¿No? A estas se le llaman prevención primaria y secundaria. Una prevención primaria es cuando yo me adelanto y hago que algo no pase nunca. O secundaria cuando yo hago cambios después de un evento que ya sucedió. Es decir, si ya tengo un infarto, ¿qué hago para que no me vuelva a dar? ¿Qué mejoro de mi salud para que no vuelva a suceder? Y esto, la prevención primaria y secundaria, evitar que me dé uno o un segundo evento, se basa principalmente en el control de la glucosa, en el control de las cifras de tensión arterial y en el control de este colesterol llamado coloquialmente LDL o malo, ¿no? Coloquialmente llamado malo es el colesterol LDL, que genera un transporte del colesterol que está produciendo el hígado hacia las arterias del corazón, ¿no? Por eso se conoce como malo, ¿okay? Esos son los tres ejes principales en los que hay que trabajar. ¿Y qué va a agregar mayor beneficio? Perder peso, tener una actividad física frecuente y tener un plan de alimentación adecuado que precisamente permita el control o la mejoría de estos tres índices y también la mejoría del peso. ¿Okay? Enfermedad vascular cerebral. Mismo caso que en la cuestión del corazón. El cerebro también, en sus vasitos sanguíneos, los que le llevan el oxígeno y los nutrientes, puede verse tapado y obstruido por plaquitas de colesterol, ¿no? Sigue también, es englobada en la primera causa de muerte por diabetes. Puede llegar, en esta ocasión es un poquito más frecuente que el paciente tenga un evento y que se quede con secuelas. Puede llegar a haber pérdida de la movilidad de alguna parte del cuerpo, y por lo general es de la mitad completa, ¿no? Puede ser por abajo del cuello o por arriba del cuello también, hacia el brazo y la pierna, ¿okay? Y eso pues obviamente la calidad de vida se limita mucho. Si pierdo movilidad en la mitad de mi cuerpo, mi calidad de vida ya no va a ser la misma. Mismo caso que en enfermedad
cardiovascular coronaria, los ejes centrales para disminuir el riesgo que me dé o que me dé un segundo evento, que me dé por primera vez o que me dé un segundo evento, son el control glucémico, es decir, cifras de glucosa en rangos meta que platicamos en la consulta, cifras de presión arterial en rangos meta que platicamos en la consulta y llegar a la meta igualmente de colesterol LDL. Esto de colesterol LDL se individualiza mucho la meta, ¿no? La meta puede ser diferente para alguien que tenga diabetes, que para alguien que tenga diabetes y hipertensión, o alguien que aparte ya ha tenido un evento de tipo cardiovascular como un infarto de corazón o cerebral, ¿no? O compromiso de la circulación arterial de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, el objetivo ya aquí empezar a individualizarse, ¿no? No es lo mismo una persona que otra en cuanto a cuál es el colesterol que mayor beneficio va a generar. ¿Okay? Y como tercera parte de enfermedad macrovascular tenemos la enfermedad arterial periférica. ¿A qué se refiere? Así como se compromete la circulación del corazón y así como se compromete la circulación cerebral, se puede llegar a comprometer la circulación de las piernas o de los brazos, ¿no? Parte importante de este compromiso en la circulación está involucrado en las úlceras o lesiones que terminan siendo consideradas como pie diabético, ¿no? Desafortunadamente es una causa importante por la cual se requieran amputar algunas partes del cuerpo. Sigue siendo importante causa en nuestro país de amputaciones que no tengan nada que ver con accidentes, ¿no? Puede llegar obviamente al perder cierta parte de la pierna o del pie, pues la función completa de la extremidad. ¿Y cómo pueden verse las manifestaciones? ¿Qué puedo yo sentir para saber que algo anda por ahí raro? Por un lado, que yo camine 3, 4 cuadras y me tengo que detener porque la pantorrilla me duele muchísimo, ¿no? Al yo descansar o a detenerme, el malestar va pasando, ¿no? Eso se llama claudicación intermitente y puede ser un dato que el compromiso en la circulación de las piernas está siendo importante, ¿ok? Otra de las expresiones es pues la presencia de úlceras, como viene por ahí una imagen, ¿no? Una úlcera en el pie está en relación también a neuropatía, que lo veremos más adelante, pero la circulación arterial tiene muchísimo rol en esto, ¿no? Porque para que una herida sane, necesita haber un buen flujo sanguíneo para llevar nutrientes, proteínas, todo lo que necesita ese proceso de, primero de coagulación y luego de cicatrización, ¿okay? Otra de las manifestaciones de compromiso de la circulación, pues precisamente es el tema de disfunción eréctil, ¿no? Que ya previamente lo hemos platicado. Puede haber compromiso tal en la circulación inferior del cuerpo que empiece a darse manifestaciones como disfunción eréctil, que es una incapacidad para tener la erección, ¿okay? O para no poder mantener. Ahora, ¿cómo prevengo? Lo mismo, ¿no? Que en el caso de enfermedad macrovascular coronaria o cerebral. Prevención primaria y secundaria. ¿Cómo evito que me dé un primer evento de úlcera o que tenga un pie diabético? ¿O cómo evito que pueda suceder un tema de disfunción eréctil asociado al tema vascular? Pues tres ejes, ¿no? Control de la glucosa otra vez, control de la presión arterial y control del colesterol LDL. ¿Okay? En resumen de lo que es las complicaciones macrovasculares, que desafortunadamente tienen una gran carga o generan un gran impacto en las muertes de diabetes, ¿no? Puede haber compromiso en la circulación de cualquier órgano, ¿ok? Para prevenir un primer evento, para que yo disminuya mi riesgo cardiovascular, así se le llama riesgo cardiovascular, y ahí importa o ahí se considera, mejor dicho, la circulación del corazón, cerebro, extremidades inferiores o superiores. Requiero tener un buen control. Un control en dónde, no solo en la glucosa, también la presión, también el nivel de colesterol. Por eso solicitamos los estudios que se requieren y por eso estamos por ahí presionando con el monitoreo de la presión, porque se toman los medicamentos para también lo mismo, ¿no? No siento síntomas con la elevación de la presión, entonces suspendo los medicamentos. Esa misma elevación de la presión también está dejando huella en diferentes órganos, entre ellos la vista, el riñón y el corazón. Por eso, importantísimo que él siempre se vea de una manera multidisciplinaria al paciente.
Ahora, ya entrando en materia de las microvasculares, que estas realmente no se ven tan asociadas con un aumento en la mortalidad, le llamamos nosotros, ¿no? En perder la vida en relación a diabetes. Estas más que nada lo que impactan es en el gasto, tener que ir a vigilancia, de requerir tratamiento o pérdida de la función, ¿no? Como es el caso de la retinopatía, que su mayor expresión pues, puede ser un compromiso tan importante de la visión que puede ser prácticamente en ceguera, ¿no? Pérdida completa de la visión. Sigue siendo otra vez el diabetes en nuestro país una de las principales causas de tener compromiso de la visión o perder la visión y puede ir desde disminución de la capacidad de ver, o le llamamos nosotros disminución de la agudeza visual, que se refiere a empezar a ver borrosito, hasta pues ver prácticamente oscuro, ¿no? Como prevención primaria o evitar que esto suceda, importante aquí sí más que nada el control glucémico, ¿no? Es una de las expresiones más frecuentes cuando no se logra el control glucémico, tener un evento de retinopatía. La retinopatía, nosotros cómo la identificamos con exámenes de fondo de ojo, que es esa fotografía que viene en la pantalla. Esa es un fondo de ojo de una parte que se llama retina. La retina es la parte del ojo que se daña cuando hay elevaciones de glucosa por un largo periodo de tiempo. Por eso también durante el seguimiento, en el momento adecuado, solicitamos una valoración por el oftalmólogo. ¿De acuerdo? Para evitar que tengamos problemas de la visión, más de uno nos importa conservar la visión. Otra vez, ¿no? Mantener un buen control de la glucosa, un buen control de la presión arterial y aquí también influye el tema del colesterol. ¿Okay? Nefropatía, uno de las complicaciones que más gasto puede llegar a generar en algunos pacientes, sobre todo si no se cuenta con un seguro por ahí de gastos médicos o un seguro público, es muchísimo gasto lo que puede llegar a generar diálisis. Nuestro país todavía tiene como importante carga en la necesidad de diálisis o diálisis peritoneal la situación de la diabetes. Diabetes sigue siendo la primera causa en el país por la cual una persona requiera atención de un nefrólogo, ¿sí? Con asesoría ya para empezar la sustitución de la diálisis. La diálisis lo que intenta hacer es sustituir esa función de filtro que perdió el riñón, ¿no? A lo largo del tiempo que no se logró el control. Entonces la carga aquí sube y aquí también, fíjese, ya estando en el tema de una pérdida de la función del riñón, el riesgo cardiovascular que hablamos hace rato, que es principal causa de muerte, empieza a aumentar. También los pacientes dializados tienen mucho mayor factor de riesgo cardiovascular, no por la misma diálisis, sino por todos los eventos que fueron sucediendo para llegar a ese escenario. Otra vez, ¿no? La forma de evitarlas, por supuesto, es manteniendo una buena vigilancia y control en la glucosa, las cifras de la presión y en el colesterol. Neuropatía, ¿no? Que yo creo que de las tres complicaciones microvasculares o de vaso pequeño son las que más usted ha escuchado. La neuropatía a veces se usa en exceso de llamarle a cualquier dolorcito que tenga una persona con diabetes neuropatía, pero realmente es frecuente, ¿no? Neuropatía puede ser una de las principales causas por las cuales una persona tenga pie diabético, ¿no? Lo que decíamos en enfermedad periférica arterial, que junto a neuropatía llegaban a impactar en su mayoría en la presencia de pie diabético, de heridas o de ulceritas que dificulten su sanación. Y en neuropatía puede haber dos tipos de expresión. La primera es la presencia de síntomas. ¿Cuál es el tipo de dolor neuropático más frecuente? Un tipo de dolor ardoroso, sensación de descargas eléctricas, en ocasiones se combinan con algo de hormigueo, sensación de calambres un poquito más raro, pero son síntomas que molestan al paciente. Al paciente le dicen, no me deja dormir este dolor o ardor de piernas, ¿cuál es ahí el mejor manejo? Quizá un manejo para moderar esa molestia y también un control en el nivel de glucosa, ¿no? Aunque ya un daño de muchos años establecido, puede ser que no recupere o que no mejore al 100% y cuando ya hay una neuropatía bien establecida, lo que usamos es pues, el manejo de la molestia. ¿Okay? A veces es muy relacionado con el nivel de glucosa. El paciente nota mejoría en la glucosa y también empieza a notar mejoría en estos síntomas.
La otra parte de síntomas que consideramos como negativos o ausencia de es precisamente pérdida de la sensibilidad. Hay algo que se llama función protectora. Esa función protectora la tenemos por nuestros nervios. La neuropatía es un daño al nervio. ¿Cuál es esa función protectora? Tener un golpecito o, por ejemplo, pisar algo caliente, algo frío e inmediatamente, sin pensar que pisé, retiro la pierna. Esa es la función protectora, es una especie de reflejo. Eso puede verse comprometido en la neuropatía, lo que ocasiona pues que tengamos más riesgos de heridas o de que el zapato por ahí nos apriete, nos empieza a hacer un callito que yo ni en cuenta y eso puede progresar a un herida, ¿no? De ahí viene el riesgo de tener heridas consideradas como pie diabético con la neuropatía. ¿De acuerdo? Y aquí prácticamente es responsable total es los niveles de glucosa. Rara vez se han asociado niveles de presión elevada o el colesterol en la neuropatía. Es prácticamente una función o daño que viene de los niveles elevados de glucosa y van generando malestar o van generando impacto en la función de los nervios. Quise incluir esta parte de complicaciones en desempeño sexual, que por ahí también tenemos una plática completa de cómo son las alteraciones de la función sexual que se dan en diabetes, pero vamos a dedicar algunos minutos por aquí a estos temas, porque viene de la mano de las complicaciones crónicas, así como el compromiso de la circulación en la parte inferior del cuerpo o la neuropatía o el propio nivel de glucosa, así como el colesterol y los niveles de presión pueden llegar a generar impacto en la función sexual. ¿Okay? Como definición, la disfunción eréctil, decíamos, es una incapacidad para iniciar o mantener una erección. Una erección pues que haga posible llevar a cabo la actividad sexual. Cuando esto se presenta en más de uno de 4 episodios, por ejemplo, si en la semana se intentan 4 veces y en más de una hay un problema, se empieza ya a generar, a pensar en algo crónico. Cuando es en el 75% de los casos, eso se puede ya denominar como impotencia. ¿Okay? Enfermedad vascular periférica es un gran componente, que es lo que hablaba hace rato, ¿no? El compromiso de la circulación en la parte inferior del cuerpo, neuropatía por diabetes importantemente presente, causas psicológicas, a veces el estrés entre la pareja, los trastornos de ansiedad, de depresión, tienen el rol más importante en un paciente que tenga estas alteraciones del desempeño sexual. El tema del hipogonadismo, ¿no? Los niveles bajos de testosterona, que sí está claramente relacionada a la diabetes. Hay mucho mayor prevalencia o presencia de niveles bajos de testosterona en pacientes con diabetes. La testosterona es la hormona sumamente más importante para tener la erección, ¿no? Entonces, niveles bajos, por supuesto, que van a impactar en la capacidad de tener una erección. La otra parte de complicaciones, pues la disminución del libido, ¿no? Que como definición, pues es ausencia del apetito sexual, ¿no? La falta de ganas, muy también relacionados con causas psicológicas, estrés de pareja, trastornos de ansiedad, depresión, y así también con niveles bajos de testosterona, ¿no? Los niveles bajos de testosterona pueden expresarse clínicamente o la molestia que dan, pues es esa disminución de las ganas de tener actividad sexual. ¿Ok? Entonces, en resumen, tanto la disfunción eréctil como la baja de libido pueden ser reversibles. ¿De qué va a depender qué causas están contribuyendo? Obviamente, ¿no? El control en el nivel de glucosa, de la presión, del colesterol suele tener un impacto benéfico en ambas situaciones y no hay que perder de vista que es importante el escrutinio de los niveles de testosterona, es decir, investigarlos si es necesario en algún paciente que no haya mejoría y que sospechemos que por ahí está teniendo problemas con el nivel de testosterona. ¿Okay? Los tratamientos pues realmente van, es un manejo, digamos, hasta incluso multidisciplinario. Van desde una buena asesoría psicológica, terapia psicológica, mantener un buen control de la glucosa, mantener un buen control de la presión. Ya como primera línea de tratamiento propiamente de la disfunción, pues están algunos medicamentos como el sildenafil, tadalafil, son medicamentos que funcionan mejorando la congestión de sangre en el pene, que es lo que termina siendo la erección, y que suelen ser una medida inicial muy importante, ya que pueden generar desde 65 hasta 70% de respuesta,
Ya como segunda o tercera línea están medicamentos en los cuales se piensa cuando ya hay resistencia o no hay una adecuada evolución con el uso de primera línea de tratamiento. Entre ellos están el uso de medicamentos inyectados de forma directa en el pene o uso de prótesis en el pene, ¿no? Eso ya se deja cuando hay mucho mayor impacto o varias causas asociadas a este tipo, sobre todo de circulación o de neuropatía. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen de la plática de hoy, vamos a decir que esto, lo que acabamos de ver, es el mayor problema de la condición de diabetes. Las complicaciones a largo plazo son el mayor problema de la condición de diabetes, por lo que en el objetivo del tratamiento siempre deben tenerse en cuenta. El objetivo del tratamiento debe ser mejorar el control para que yo a largo plazo pueda disminuir el riesgo de cualquier evento cardiovascular y el riesgo de cualquier evento de tipo complicación microvascular, hablando de la función de los riñones, de la vista, de los nervios, y eso a la larga me va a ahorrar dinero en los pacientes, no van a reducir los gastos de la asistencia médica constante o de visitar urgencias constantemente, y lo más importante, salud y calidad de vida. Calidad de vida que puede irse comprometiendo o perdiendo por el tema de tener que estar usando mucho más medicamentos, tener que estar con compromiso la función de la visión o tener que estar acudiendo a sesiones de diálisis o hemodiálisis. ¿De acuerdo? De mi parte es todo. Gracias por acompañarnos este día y pues un placer poder brindarles un poquito de información en la cual se puedan basar para ir día a día teniendo mayor conocimiento de esta condición, que es sumamente importante, que usted sepa qué tipo de condición tiene, qué complicaciones puede verse relacionadas, y un gusto nuevamente compartir el día con ustedes. Muchísimas gracias al doctor Bernardo por compartirnos su conocimiento. Esperamos que todos hayan sacado muchísimo provecho de esta sesión, hayan aclarado sus dudas y les hacemos nuevamente la invitación de la importancia de educarse alrededor de la diabetes, comprenderla para poderla controlar de mejor manera. Muchas gracias.